Mediante citas y entrevistas, intentaremos dar respuestas a interrogantes como ¿cuál es la etimología de la palabra quechua? ¿Dónde surgió el quechua? ¿Por qué se caracteriza el quechua ancashino? ¿Cuáles son las variedades del quechua ancashino? Primero abordaremos sobre la etimología del nombre quechua, para la cual tendremos en cuenta la opinión de Sarrón Palomino, que señala que el quechua no tenía nombre propio y que ninguna de las otras lenguas indígenas la tenía. Es más, ninguna de las lenguas del mundo la tuvieron. Si analizamos los nombres de las lenguas del mundo, vamos a encontrar que esos nombres designan a los pueblos de la lengua que hablaban o lugar de los pueblos donde se hablan tales lenguas. De manera que en este caso también tenemos una explicación clara para la designación del quechua, aludiendo al grupo étnico de los quechuas que habitaban en la cuenca alta del río Pampas, en Apurímac. Ese grupo étnico llamado hasta la fecha los quechuas tenían cierta fama, según la percepción de los incas, de ser los hablantes originarios de la lengua, porque los incas no hablaban el quechua originariamente, hablaban otra lengua. Entonces, cuando toman contacto los quechuas, comienzan a interesarse por la lengua y van a asumirla posteriormente como oficial. Pero entonces, el nombre que van a usar para designar a esta nueva lengua será el nombre de quechua, que etimológicamente deviene del proto-quechua que dicen los lingüistas, cuya forma originaria había sido quichua. ¿Y qué significaba esta palabra? Valle templado, de manera que esos quechuas de Apurímac eran habitantes de esta zona templada y por ello es que esta lengua pasa a llamarse de esta manera. En el libro Quechua, Historia Gramática, Léxico y Escritura del Dr. Félix Julca, en la página 20 sostiene que los primeros estudiosos de la colonia, basados en su concepción centralista, asumieron que el quechua tuvo su origen en el Cusco, en tanto fue la cuna del imperio de los incas. Desde entonces, mucha gente ha asumido que el quechua se originó en el Cusco, e incluso piensa que el quechua legítimo, quechua auténtico, quechua puro, aún se habla en el Cusco. No obstante, el lugar de origen de un imperio no es necesariamente el lugar de origen de una lengua o de la lengua que se habla. Se sabe que el imperio de los incas tuvo un desarrollo relativamente tardío en comparación con el quechua. En rigor, la mayor fase expansiva del imperio incaico realmente ocurrió en el siglo XV, mientras que la expansión del quechua empezó mucho antes. Probablemente hace más de 1000 años antes dicha esta etapa. Entonces, el quechua no tuvo como su cuna de origen el Cusco, sino las regiones de la costa central y su cercanía inmediata entre Lima y Ancash, localizado entre los valles de Pativilca, Huara, Supe y Chancay. Desde estos lugares se difundió hacia el norte y el sur en diferentes etapas, llegando al Cusco recién en la etapa de Huayna Cápac, aproximadamente 100 años antes de la conquista española. Ahora vamos a hablar sobre las variedades del quechua ancashino. El quechua es un ejemplo de diversidad lingüística, ya que refiere una variedad lingüística. En el libro Los dialectos quechuas de Alfredo Torero, refiere que, como toda lengua hablada en territorios extensos, el quechua se presenta hoy como un complejo dialectal plurilingüe. En efecto, el quechua está altamente dialectizado, su unidad estructural es apenas visible y su inteligibilidad es mucho más crítica aún. Existen clasificaciones que evidencian su segmentación, inicialmente en dos grupos o conjuntos mayores, el quechua central y el quechua sureño norteño. El quechua central congrega las variedades habladas en la zona central de los Andes del Perú y comprende los territorios de los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco y Junín. Este tipo de quechua agrupa tres variedades mayores, que viene a ser el quechua ancashino, el quechua huanca y el quechua Alto Pativilca, Alto Marañón y Alto Guayabo. Históricamente, el quechua ha sido hablado en una inmensa extensión geográfica,
donde los inevitables procesos de contacto con otras lenguas originarias permitieron un alto grado de variación o diferenciación dialectal. En síntesis, es casi ya unanimidad el reconocer que el quechua, como una familia lingüística conformada por varias lenguas quechuas modernas y que cada una de estas lenguas quechuas contienen a su vez varios dialectos. El quechua ancashino presenta una compleja distribución dialectal. Tradicionalmente ha sido clasificado en dos variantes mayores, que son el quechua huaylas y el quechua conchucos. En la actualidad, el quechua hablado a lo largo de la región Ancash y zonas de frontera departamental presentan diferentes grados de fragmentación dialectal. Sobre la base de los estudios previos y los datos actuales, esbozamos una nueva clasificación del quechua ancashino en dos variedades mayores, que son la variedad huaylas y variedad conchucos, y cada una de ellas con dos variedades menores, huaylas norte y huaylas sur, y conchucos norte y conchucos sur. Una variedad intermedia encontramos a lo que viene a ser Sihuas, Corongo, y una variedad muy particular, Bolognesi y vertientes. Ahora vamos a hablar lo que viene a ser el quechua huaylas. Esta variedad aproximadamente es hablada por 350.000 personas a lo largo de las 5 provincias del Callejón de Huaylas, las cuales comprenden Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, y la zona de las vertientes del Pacífico. El quechua conchucos está hablada aproximadamente por 5.000 personas en la zona de los conchucos, que comprende las provincias de Huari, Antonio Raimondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarral, Mariscal Usuriaga y Pomabamba en Ancash, y en las provincias de Guamalíes, Huacaybamba y Marañón, en Huánuco. El quechua de conchucos es el más conservador. Tenemos también el quechua bolognesi vertientes. Esta variedad es hablada aproximadamente por 30.000 personas en las provincias de Bolognesi, Ocruz, Aija, más los distritos de Cochapetí, Guayán y Malvas en Huarmey. El quechua hablado en la provincia de Bolognesi es muy singular por su extremada fragmentación y por compartir algunos rasgos fonológicos y morfológicos con las hablas quechuas de los departamentos de Lima y Huánuco. Y por último tenemos al quechua Sihuas Corongo. Esta variedad es hablada aproximadamente por 15.000 personas en la parte norte de la región Ancash, en las provincias del mismo nombre. Esta variedad, aparte de sus propias singularidades, comparte rasgos tanto con la variedad huaylas como con la variedad conchucos. Por esta razón, la identificamos como una variedad intermedia entre las dos variedades mayores, que son huaylas y conchucos. Ahora vamos a hablar de las características del quechua ancashino, para la cual vamos a tener en cuenta este libro del catedrático de la Universidad Nacional de Santiago Antúnez Mayolo, como es el doctor Félix Culca Guerrero, que en su libro Quechua ancashino, una mirada actual, sostiene que en el quechua ancashino existen dos tipos de características. Básicamente las características generales y las características particulares. Vamos a empezar con las características generales. Como primera característica diríamos que la lengua quechua es aglutinante de tipo sufijante. Un ejemplo de ello es huayi, que significa casa, huayiki, que significa tu casa, y huayiyeiki, que significa tu casita. Otro ejemplo para citar este caso vendría a ser rique, que es mirar, o ricape, que es mirar constantemente. Ahora, como segunda característica tendríamos el orden oracional, que comprende el sujeto, objeto, verbo. Un ejemplo notorio y claro vendría a ser noca, tantata, muna. Luego encontramos otras características como cuando el adjetivo precede al sustantivo. Un ejemplo de ello es yurak hueta, que en la traducción vendría a ser flor blanca, o rumi huayu, casa de piedra. Ahora vamos a continuar con otras características que encontramos
en la cuestión general, como es que el poseedor posee a la cosa poseída. Un ejemplo de ello es Mayipa Aiku, de María, su perro. Como también podemos encontrar la característica del quechua ancashino, es que el adverbio siempre precede al verbo. Un ejemplo de ello es que Kanami Tushunki, ahora bailarás. Asimismo encontramos de manera constante la doble marcación. Un ejemplo de ello es Mayi Unu, María duerme. Y entre las características generales del quechua. Y ahora vamos a vamos a darles a conocer las características particulares del quechua ancashino. A nivel fonológico diríamos que el quechua ancashino como tal consta de 23 fonemas y 6 vocales. Dentro de las vocales vamos a encontrar 3 vocales breves y 3 vocales largas. Dentro de las vocales breves encontramos A, I, U. Y en las vocales largas vamos a encontrar A, I, U. Ejemplo a citar: cara, que significa piel, y cara, que significa penca; china, que significa hembra, y china, que significa muchacha; shutai, como tal, significa jalar, y shutai significa descansar. A nivel sintáctico diríamos que el quechua ancashino, al igual que el resto de quechuas a nivel nacional, se caracteriza por el orden oracional, como ya hemos dicho, sujeto, objeto, verbo. Y un ejemplo de ello bastante notorio y claro sería Mayi Aiputa Kuyan, la cual en su traducción literal vendría a ser María al perro cariña. Y María cariña al perro sería la traducción estándar, donde vamos a poder identificar de manera clara y precisa que Mayi es el sujeto, Aiputa es el objeto y Kuyan es el verbo. Bueno, ya nos encontramos con la presencia del PhD y doctor también conocedor de las lenguas en el Perú y principalmente la lengua quechua. Nos gustaría ver que nos esboce cómo es la lengua quechua en Ancash particularmente, ¿no? O sea, dónde aproximadamente surge, cómo es el quechua aquí en Ancash. Bueno, históricamente el quechua tiene un origen en la parte centro-norte del Perú, específicamente entre Lima y Ancash. Alfredo Torero y algunos otros lingüistas han establecido que la cuna de origen del quechua habría sido posiblemente entre Pativilca y Chancay y la zona andina inmediata. Entonces, con esta teoría que ha sido complementada pues científicamente con datos lingüísticos, datos históricos, como también desde la antropología y arqueología, pues queda confirmada que el origen del quechua no habría sido en el Cusco, sino más bien en la zona centro-norte del Perú, y que la primera fase expansiva del quechua habría abarcado lo que es la región Ancash, Pasco, Junín, Huánuco y también norte de Lima. Y a partir de allí, recién en la tercera fase, habría llegado el quechua al Cusco, ¿no? Ahora es muy importante observar que el quechua no se habla de la misma manera en todas las regiones y lugares donde se habla. Uno, porque históricamente las lenguas van cambiando, y otro, en la extensa área geográfica donde se habla una lengua, pues siempre surgen las variedades lingüísticas o variedades dialectales. En ese marco, ya en los estudios de los 1960, 1970, se establecieron dos grandes ramas del quechua. Uno que vendría a ser el quechua central, que abarcaría justamente la primera área geográfica donde se habló el quechua, y el quechua norteño sureño, que abarcaría las variedades que se hablan al norte y al sur del Perú, ¿no? Y ¿en qué más o menos nos basaríamos la variación que existe en Ancash, ¿no? La variedad, porque encontramos el quechua de Callejón de Huay, las vertientes, más o menos, ¿cómo esbozaríamos esta variedad? Bien, históricamente se han esbozado dos grandes variedades, el quechua huaylas y quechua conchucos. Esa distinción aparece en los estudios de Alfredo Torero en los 60, de igual manera en los estudios de Gary Parker, y que complementa también ya en los 80 Serrón Palomino, y siguen Willem Adelar, entre otros.
Pero ya en los fines de los 90 e inicios de los 2000, Chirinos, un lingüista peruano, nos refiere que no solamente serían dos variedades, sino existirían otras variedades más. A lo que Amancio Chávez, un lingüista de esta zona, que desafortunadamente ya no está con nosotros, establece tres grandes variedades del quechua de Ancash: el quechua conchucos, quechua huaylas y quechua vertientes. Y ya con los estudios posteriores, principalmente ya encaminados por mi persona, como parte de mis investigaciones de la tesis de maestría, primero de la maestría en educación intercultural bilingüe y luego la maestría en letras y posteriormente la tesis doctoral en lingüística que realicé en los Estados Unidos, pues hicimos un estudio mucho más amplio con datos fonológicos, fonéticos, morfológicos y sintácticos, y las evidencias nos hacen referencia pues el planteamiento de cuatro variedades, dos variedades mayores, que los llamo así en mi libro Quechua Ancashino, una mirada actual, huaylas y conchucos, y una variedad intermedia que sería Sihuas Corongo, que tiene elementos tanto del quechua de huaylas como el quechua de conchucos, y obviamente y algunos elementos todavía del proto-quechua, como el caso del sonido retroflejo tra, que existe ya solamente en Corongo y en partes de Sihuas, y una variedad ya que se ubica en el sur del departamento, que viene a ser bolognesi, ocros, y a la par con la variedad huaylas. Entonces esta variedad, por ejemplo, está muy cerca a lo que viene a ser la variedad de pacaraos, de las otras variantes del quechua central, y es un caso muy particular que en el uso de algunas isoglosas morfológicas que existen pues en el quechua central. Eso sería básicamente, profesor. Bueno, nos encontramos con el doctor Víctor Paredes Estela y vamos a hablar con respecto al quechua ancashino. Varios estudiosos sostienen que el quechua ancashino como tal sostienen que ha surgido en Ancash, siendo uno de los lugares básicamente, ¿no? Cuna del quechua. Entonces, para el cual vamos a ver la opinión que nos vierte el doctor Víctor Paredes Estela. A ese propósito comenzaré diciéndoles que la afirmación de que el quechua surgió en Ancash no es tan cierta, y bueno, la verdad es que la sospecha es que el quechua tuvo un origen en la costa central, valdría decir entre los departamentos actuales de Lima y el departamento de Ancash, pero en la zona costa. Y que en el año más o menos 800 de la era cristiana se habría producido oleadas de migración humana desde la costa hacia la sierra y en dos direcciones. Los motivos los ignoramos, pero uno de ellos podría ser, por ejemplo, la sequía o tal vez las inundaciones que nunca nos han dejado y que obligaban a la gente a emigrar. Si pudo haber sido una sequía, tuvieron que haber subido hacia los Andes en busca de agua. Y entonces, a medida que avanzaban, fundaban un centro donde permanecían un tiempo y luego avanzaban un poquito más hasta cubrir zonas mucho más amplias, mucho más productivas. Entonces, los argumentos, digamos así, que nos permiten decir que el quechua más antiguo, o sea, el más conservador, se halla en Ancash, son algunos de naturaleza fonológica, como los que les voy a decir. La presencia, por ejemplo, de la consonante ja posvelar se conserva con mucha claridad en Ancash, pero al mismo tiempo esa misma consonante, digamos, por el uso excesivo durante el tiempo, el paso de los años, en algunas zonas ancashinas ha caído. Por ejemplo, en conchucos no se dice mi curro para significar yo he comido, sino se puede decir mi curo, es decir, eliminando justamente la consonante posvelar. Otra
evidencia de naturaleza fonológica sería la presencia de las consonantes ra, que es y su correspondiente sha, que no están en todo Ancash, pero que están en las provincias periféricas como Sihuas y Corongo. La retrofleja sha en Corongo es bastante frecuente, y también la retrofleja sha, ni siquiera sha, ni siquiera tsa, etc., sino sha, así. A algunos les hace difícil pronunciar. A mí me es sencillo pronunciar estas dos consonantes retroflejas porque al parecer son dos consonantes que compartieron en su sistema fonológico tanto el proto-quechua como el cuyi, que es una lengua que también se habló hacia la provincia de Pallasca actual. Pero evidentemente es una lengua más antigua que el quechua y ahorita está extinguida. Otra evidencia es que cuando una lengua ha pasado por muchos siglos de historia y hasta por milenios, digamos así, el uso se vuelve un problema que genera un desgaste. Al generarse el desgaste se producen cambios, y los cambios en lingüística se toman como innovaciones. Una de las más grandes innovaciones que nos permiten decir que el quechua de Ancash, a la vez que el más antiguo, es el más moderno, o sea, por el número de variaciones que tiene, es el alargamiento vocálico. Para marcar la primera persona y para también marcar la posición de la primera persona. Por ejemplo, en la palabra kuntu, que es el cántaro, traducible así, kuntu, el cántaro. Pero si yo alargo la U final, y kuntu, así, no necesariamente dos veces, sino un alargamiento, una prolongación de la pronunciación. Kuntu significaría mi cántaro, en los nombres, claro. Pero en los verbos igual. Cuando yo digo, por ejemplo, Hotsu es el cantar, pero si digo Hotsu, o sea, con U alargada, digo yo canto. ¿Ve? Entonces el alargamiento vocálico es una de las propiedades innovadoras del quechua ancashino actual y que justamente lo caracteriza. Hay un fenómeno consecuente ahí que se llama monoptongación. Los diptongos ay, uy, y se han transformado. Hoy, por ejemplo, ay se ha transformado en una e prolongada, ¿no? Supongamos en ewaye, que podría ser aywa, yay, pero es ewaye, ¿ve? Entonces, el diptongo ay se transforma en una e alargada. Tal vez aquí el rasgo más curioso es la transformación de uy solo en i. ¿Ve? Por ejemplo, para decir comida, que es mikui, aquí se dice miki. O sea, uy se transforma en i prolongado. He padecido mucho para entender esto, pero al final he llegado a explicarlo, ¿no? Otra manifestación sería el hecho de que la bilabial wa del quechua centro-sureño, por ejemplo, en apamuhuay, se dice en el sur, y el centro, por Ayacucho, aquí es apamume. O sea, en me se dan dos fenómenos, la desaparición de ay
y a su vez el reemplazo de ua por ma, por otra labial nasal. Entonces, esas cosas hacen que el quechua de la zona ancashina se diferencie. Para mí, no en tan gran cosa. Cuando se logra llegar a la explicación de estos fenómenos de variación, tranquilamente se puede intentar una conversación con otras personas de ese lugar, advirtiéndole justamente las diferencias. Claro, eso se lo puede hacer con una persona que ha sido educada o ha estudiado quechua, pero con las personas naturales es más difícil. Las personas naturales que no han estudiado la lengua, pero que sí la hablan, solamente dicen, oye, tú no sabes hablar, o tú hablas en una forma distinta, o no te entiendo, algo así. Pero las diferencias no son muchas, de tal manera que lo que hoy se considera una familia de lenguas, justamente por esos motivos de variación, es una consecuencia de la evolución, tanto de la lengua misma como de las sociedades que lo han hablado, y esas sociedades se han puesto en contacto con otras lenguas, etcétera, etcétera. Hay dos formas en que puede manifestarse la evolución de una lengua: la que es producida por sus propios hablantes y la que es producida por influencia con otras lenguas. Así es. Entonces, fíjate, en definitiva, el quechua ancashino se tiene por el que conserva las formas más antiguas y probablemente también en algunas palabras del léxico. Hay palabras que en otras zonas ya desaparecieron o que han sido sustituidas por influencia de otras lenguas. Por ejemplo, al sur, en el quechua sureño, el del Cusco, del Collao, la influencia del aymara es una cosa evidente, ¿no? Entonces, varios fenómenos que son de naturaleza fonológica, semántica, léxica, etcétera, se asocian más con el aymara. Y acá, digamos, por ejemplo, un trabajo que estoy realizando, una investigación, es que algunas diferencias del quechua ancashino se deberían justamente a la influencia del cuyi, que es la lengua con la que convivió un buen tiempo. Claro, teniendo en cuenta que el cuyi es por esta parte del norte. Así es, a la parte del norte. Hay cosas que están, investigaciones ahí un poco guardadas. Ojalá haya una oportunidad para publicarlas, ¿no? Eso podría decir acerca de tu primera pregunta. Ya. Eso sería más o menos enmarcándonos a las cuestiones particulares del quechua ancashino, pero a la vez también tendría que tener nuestro quechua ancashino así como tal generalidades frente al resto de quechuas, ¿no?, que se practica. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, los rasgos generales que comparten tanto el quechua ancashino con el resto? Claro. Tú te refieres a las semejanzas. Claro, las semejanzas que... Primero es la construcción sintáctica. Claro. Todas las formas del quechua actual hacen que la construcción sintáctica sea sujeto, objeto, verbo al final. Claro. Ese es lo canónico, como principio, como regla. Ya. Hoy día tampoco es posible encontrar solamente esas formas. Ya las encontramos variadas, encontramos construcciones muy similares a la del castellano. Y entonces, ¿por qué es eso? Justamente porque con el castellano, el quechua ancashino lleva ya más de 300 años de convivencia. Claro. Recordemos que el ingreso de los españoles acá es en 1532. Recordemos que la primera mujer de Francisco Pizarro fue justamente Isabel Guaylas Ñusta, y que ella era nativa de acá, de Ancash, ¿no? Entonces, el contacto quechua-español ha tenido mucho que ver, primero, en la variación de la lengua, segundo, tiene que ver todavía en la probable extinción de la lengua quechua, etc. O sea, pues por razones culturales, sociales, económicas, etcétera, la variación se produce. Bueno, esa es una de las semejanzas, pero hay otras aparte de ellas. Compartían hasta hace poco el mismo número de vocales.
hasta que en el quechua ancashino justamente, o sea, me refiero a solamente A, I, U, Claro. que se conservan en las formas del quechua sureño y también el quechua norteño, en el Ecuador o el quechua de Cajamarca y Ferreñafe. Entonces, pero el quechua ancashino ha hecho que esas vocales cambien su número al crearlas alargadas justamente. Y en Ancash ya no tenemos solamente A, I, U, sino sus correspondientes alargadas. A, E, I y U, o sea, prolongados. Solamente se puede uno dar cuenta cuando habla y en un contexto determinado, ¿no? También hay otras semejanzas. Por ejemplo, el quechua del sur y el quechua ancashino conservan el uso oracional de las yuxtapuestas, la yuxtaposición de las oraciones. A los hablantes de quechua del sur, ahora les es mucho más cómodo expresarse en oraciones yuxtapuestas o coordinadas. El quechua ancashino tiene mucha facilidad y un conjunto de sufijos que le ayudan a utilizar oraciones subordinadas, o sea, embebidas, uno dentro de la otra, digamos, una cláusula dentro de una oración, así. Entonces, al mismo tiempo que las lenguas de la familia quechua tienen diferencias, también tienen pues semejanzas. Justamente las semejanzas son las que le otorgan el rasgo de familia de lenguas. Si no, no hablaríamos de familia, diríamos que son lenguas distintas. Claro. Ya. Bueno, eso sería con respecto ya a las diferencias y semejanzas que vamos logrando dilucidar con respecto al quechua ancashino y el resto de la familia que pertenece al quechua. Ahora vamos a intentar ver, o sea, de cómo preservar, ¿no?, este quechua de Ancash, ya a partir de toda la reflexión que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, cuáles podrían ser los mecanismos, vías de poder que este quechua ancashino por lo menos preservar para algunas futuras generaciones venideras, ¿no? Bueno, a ese respecto yo te diría que llegué aquí hace más o menos unos 48 años, Ya. cuando la mentalidad discriminadora acerca de la lengua era todo un hecho muy ostensible. Fácilmente detectaba uno eso. Es decir, se detestaba, se despreciaba, etcétera, o se le marginaba al hablante quechua. Y me dolía un poco porque yo no he trabajado muchos años en secundaria, sino pasé al pedagógico público, y allí entonces me di cuenta que los profesores tenían serias dificultades a ese respecto, y se me ocurrió, porque había ahí una, digamos, una rendijita curricular que permitía hacer variaciones. Y comenzamos a interesarnos por la parte fonológica del quechua, por las canciones en quechua, por las narraciones, etc. Y empezamos a intentar la descripción de esa lengua. Y sobre todo a eliminar la mentalidad discriminadora de la gente con respecto a la lengua y a la cultura quechua. Hoy día, después de más de 40 años, yo puedo observar una actitud totalmente distinta. Ahora hay tolerancia hacia el hablante quechua, hay un poquito más de formación acerca de que el quechua no debe verse como una lengua pobre con la que ya no se pueden decir las cosas de la modernidad, sino al revés. Toda lengua contribuye a la riqueza cultural de un país. Es un patrimonio que nadie lo dona así nomás. Es decir, los que están contra las ideas que yo estoy viendo ahorita, por ejemplo, es como si estuvieran suicidándose o atentando contra algo que es de su propiedad, o sea, de su creación, de su inventiva, de algo auténtico, de algo que lo diferencia de los otros.
porque ingresar en la cultura occidental es ingresar también a constituir una masa. Claro. Pero nosotros quizá debemos aprender de los japoneses. Los japoneses, a nivel culto, la mayoría de ellos habla inglés, pero conserva su cultura japonesa, su vestimenta, su comida, etcétera, etcétera. No obstante que por la modernidad ha ingresado cantidad de elementos. Los japoneses producen tanta tecnología y tanta ciencia como los norteamericanos. Claro. ¿Ve? Entonces nuestra actitud tiene que haber variado. Como digo, hoy se han profundizado los estudios, tienen ahí a la universidad que se preocupa por la lengua quechua, hay instituciones dedicadas a su preservación, hay otras instituciones dedicadas a su enseñanza incluso. Antes el pretexto para no enseñarlo decían, no, muy difícil es escribir. Pero hoy sabemos que la escritura del quechua es un conjunto de símbolos mucho más sencillo, con menos problemas ortográficos que los que tenemos en español. Y entonces la facilidad con que puede escribirse, por ejemplo, es una ventaja. La otra es que el mismo Ministerio de Educación a nivel nacional ha tomado en serio una realidad. El país no puede avanzar, digamos, con la modernidad si es que no se utiliza la lengua quechua, que es hablada por una mayoría de peruanos después del español, una millonada, digamos así. Entonces las cosas no iban a cambiar nunca. Pero ahora hay una tendencia más bien a que el quechua se difunda, se escriba e igualmente se le respete, aunque la Constitución actual diga que el quechua es una lengua oficial solo en las regiones donde se habla, la actitud es absolutamente diferente. Algo más a este respecto. También he observado que en las calles hay propaganda con palabras en quechua. Ya hay difusión. Ajá. Por ejemplo, he visto ahí un restaurante que se llama Nojanchikpura, Claro. ¿no? Que significaría entre nosotros, Claro. ¿no? Es como si se tratara de un asunto bastante íntimo, ¿no? El nombre es entre nosotros, o sea, gustamos de esto, gustamos de aquello, como nombre de un restaurante. Claro. He observado también otras nomenclaturas, incluso propaganda, ¿no? Los políticos han tomado también otra actitud. Escuché a uno que tenía como eslogan, por ejemplo, Kamchi Kamchi Kalyanki no rapis no kam kalya. ¿Ve? Entonces, para justamente incorporarse un poco a la mentalidad del quechua parlante. Claro. Las casas comerciales están haciendo ahora algunas, no todas, pero el día que se generalice que la propaganda comercial, por ejemplo, se haga en dos lenguas, o sea, en castellano y en quechua, se estará trabajando porque el quechua también siga vigente. Claro. Pero si olímpicamente se lo ignora o se le reserva solamente al ámbito familiar o a la condena, o como hacen ciertos padres de familia, dicen, cuidado con hablar quechua a sus hijitos, ¿no? Cuidado con hablar quechua, yo te mando a la escuela para que aprendas castellano. Y a veces van y le reclaman al profesor, a mi hijo le he mandado acá para que aprenda castellano. Oye, pero no es un centro de idiomas la escuela. En todo caso, que busque para aprendizaje castellano un centro de idiomas en español. La escuela es para otra cosa, la escuela atiende múltiples problemas de naturaleza social y cultural. Entonces la escuela está diseñada no solo para enseñar en una sola lengua, sino en distintas. Por algo también se enseña en los colegios el inglés. Por supuesto, ¿no? claro. Yo no estoy contra eso. El inglés es hoy una de las lenguas más usadas. Dejará de serlo en alguna oportunidad cuando los chinos, por ejemplo, lleguen a tener tanta influencia como Estados Unidos en el mundo, o algo así, o cualquier lengua u otra surgirá y se convertirá en una especie de lengua internacional, ¿no? Pero nadie puede renunciar a lo que es suyo. Qué fea reacción aquella de quien dice, pues yo no quiero quechua, ¿para qué ya?
Yo he escuchado eso. Claro, son frases Pero que algunas se dan, veces yo y he conversado con muchos, con gente, con padres de familia, me gusta conversar, acercarme a ellos, convencerlos un poco. Paulo Freire, en una obra que se llama La pedagogía del oprimido, por ejemplo, dice que el oprimido tiende a imitar todo lo que hace su opresor. Es decir, quiere ser un opresor más. como esa tendencia. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay realmente alguien que termina derecho y se apellida, supongamos, Paucar Achahuanco, o como he conocido varios apellidos acá, hermosos, emblemáticos, Pumachonco, corazón de león, corazón de puma, ¿no? Llevan apellidos totémicos, emblemáticos, y quieren renunciar a eso por ejemplo, ponerse el apellido Paredes o el apellido Velázquez o Cabezas, etc. Ya, esa es una actitud negativa contra sí mismo, es una especie de autoeliminación cultural, de suicidio, digamos, de culturicidio. Claro. Entonces, esas cosas, desde el ámbito pedagógico, desde la escuela, etcétera, se tienen que enseñar. No tenemos por qué avergonzarnos de lo que tenemos. La naturaleza y la cultura que hemos creado. La naturaleza existe con todas sus cosas, con todos sus fenómenos. Es por algo, porque quiere que se conserven, porque sean. Igual sucede con la cultura. Nosotros la hemos creado, es un invento nuestro. ¿Vamos a renunciar a eso? No, ¿no es cierto? Entonces, las actitudes tienen que cambiar. Y de hecho, yo observo en estos últimos años un cambio de actitudes bastante significativo. Con respecto a hace 40 años, bastante significativo. El chocho, vaya, un producto que se comía a escondidas antes. A escondidas, los del campo traían su chochito ahí y un terrón de sal, porque no había sal molida. Un terrón de sal y un rocotito. Mordían la sal y el rocotito y luego el chocho y después escondían las tres cosas. Hoy no. ¿Cuánta gente ha hecho negocio con su chocho? Ya. Esa gente debe merecer una felicitación del municipio, de las instituciones culturales, qué sé yo, porque están revalorando la cultura, están revalorando la lengua, los valores que nuestra sociedad tiene. Para mí eso es interesante y el tema es pues debatible todavía, controversial, pero algún día cambiará el 100%, digamos así, y el quechua podrá ser visto en igualdad de condiciones que el español. Falta mucho todavía, falta. Que está desapareciendo de algunos sitios también es verdad, pero que está, digamos, reformulándose su uso por la vía de la escritura también es verdad. Hay escritores quechua, yo he leído libros, un montón de gente que escribe en quechua, cantan en quechua, ¿verdad? Claro. Hasta ese modo entonces hemos ido avanzando con toda esta situación del quechua por preservar, y hay un poco de disposición de parte del Estado y todo ello. Esperemos entonces que todo esto vaya mejorando. Bueno, agradecemos entonces al doctor Víctor Paredes Estela, con el cual hemos podido conversar y contribuir también a este trabajo que venimos realizando con propuesta con respecto al quechua ancashi. Por supuesto, lo que haga. A manera de conclusión, entonces, después de escuchar a los diversos especialistas en lo que es el idioma quechua, el idioma andino, ¿no? Vamos a determinar las siguientes conclusiones, ¿no? Como primera conclusión, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a las referencias históricos, etimológicos del quechua, fue utilizado para referirse a las regiones del clima templado, ¿no? Citado a Bonoboma de Ayala, ¿no? Su crónica y buen gobierno. Después fue acuñado a las demás poblaciones del Perú, ¿no? Zonas templadas específicamente y cálidas. Luego sabemos que los cusqueños lo rechazaban por ser un término demasiado español, ¿no? Considerando adecuado denominarlo runasimi, ¿no? Que quiere decir lengua del hombre, ¿no? Que ellos mencionaban cada vez que se referían a cualquier lengua indígena que no era
occidental. En tanto el origen y la expansión, el quechua no es como se conoce normalmente de origen cusqueño, sino como una cultura anterior a los incas. Perteneció a la costa central y a la serranía inmediata entre Lima y Ancash, aproximadamente hace 3000 años. Eso quiere decir que la lengua perteneció a la cultura preinca. Desde allí tuvo su expansión, ¿no? Por un tema políticos y culturales, el imperio incaico lo tuvo que oficializar, ¿no? Sobre las características y la importancia, ¿no? Vamos a saber que las características van a ser el origen de su importancia de la lengua quechua y más aún de la lengua de nuestro Ancash. Las características del quechua hacen de ese idioma ser única, ¿no? Por ejemplo, su aglutinamiento, su fijante, su orden oracional particular y que el adjetivo precede siempre al sustantivo, hacen de esta lengua una lengua puramente rica en costumbres, una lengua rica en situaciones puramente lingüísticas para ser estudiadas, ¿no? En esto radica su importancia de revaloración, de preservación, de investigación. No se trata solo de hacer que la gente hable el idioma, sino buscar mecanismos de interés público. Su importancia también radica en las costumbres, en la cosmovisión, en la sociedad andina, en el corpus cultural que conlleva las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias artísticas, entre otros. La actitud en la sociedad, ¿no? Es muy importante que debemos revalorar la cultura ancestral, ¿no? Como en cuestiones de tolerancia y respeto a nuestra identidad prehispánica, ¿no? En nuestras costumbres, por ejemplo, en cuestiones de ver a la sociedad en su idioma, porque sabemos que si un idioma se acaba, en ella también mueren toda la cultura que tiene, porque sabemos que la lengua quechua es ágrafa, no tuvo escritura. Entonces con ella, si no se preserva, si no se cuida el idioma quechua, muere toda referencia cultural de ese idioma.